El día de hoy vamos a revisar el tema de ecuaciones y lo que nos debe de quedar claro con ecuaciones son que dependiendo del tipo de ecuación va a ser la forma en la que se va a resolver. Y además, eh, cuando nosotros trabajamos con una ecuación, primero vamos a tratar de llevarla a alguna forma donde la solución sea directa, ¿de acuerdo? Para eso vamos a identificar el tipo de ecuación y después cómo se resuelve ese tipo de ecuación. Y las ecuaciones que vamos a aprender en este caso son bien simples, son ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Que sería la base. Y para poder resolver ecuaciones debemos entender la diferencia entre una igualdad y una función. Por lo menos de una igualdad, lo que nos debe de quedar claro en este caso es que lo que está del lado izquierdo va a ser exactamente igual, de alguna forma, a lo que está del lado derecho. En este caso, lo que va a suceder es que lo que está del lado izquierdo y lo del lado derecho está de una forma rebuscada, de tal forma en que no es claro saber por qué son iguales. Pero lo que nos dice esta cosa de aquí es que lo son, ¿de acuerdo? O sea, no es claro por qué, pero son iguales, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí nos da las dos propiedades básicas que debemos entender es que si queremos, generalmente nos va a servir en este sentido estas cosas. Estas cosas nos funcionan más de aquí hacia acá. Si tenemos algo del lado izquierdo y algo del lado derecho, la forma de cancelarlo es restándolo, ¿de acuerdo? Es la forma en la que se cancelan estas cosas. Por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es restar menos c a ambos lados, ¿de acuerdo? Para que no se nos vea afectado y con eso se cancela. Y por lo tanto nos quedaría lo de acá, ¿sale? Lo mismo sucede con los productos. Si tenemos algo multiplicando, la forma de cancelarlo va a ser dividiendo. Si dividimos el lado izquierdo y el lado derecho por c, pues se cancelan las c's, ¿de acuerdo? Y nos quedaría simplemente a entre b. Es decir, si queremos cancelar algo que sume o reste, pues restamos o sumamos según sea el caso, ¿sale? Si queremos eliminar algo que multiplica, pues dividimos toda la expresión. Y si queremos eliminar algo que divide, pues multiplicamos toda la expresión. Pero es toda la expresión, ¿sale? Es más fácil o es más sencillo eliminar cosas que sumen o resten, que multipliquen a que dividan, porque una de las cosas que necesitamos es que la expresión cuando vamos a cancelar algo que multiplica o divide debe estar factorizado, ¿de acuerdo? Y aquí, en lugar de estar factorizado, debe estar desarrollado. De ahí la necesidad de aprender productos notables y factorización. Factorizaremos cuando vamos a cancelar algo por divisiones y desarrollaremos cuando vayamos a cancelar algo con sumas y restas. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el por qué tenemos que aprender ese tipo de cosas. Después tenemos lo que se conocen como ecuaciones lineales. Este tipo de cosas se conocen como ecuaciones lineales porque si nosotros igualamos aquí alguna expresión a y, por ejemplo, lo que se traza es una línea recta, ¿de acuerdo? Cuya inclinación es a y cuyo corte en el eje vertical está en las coordenadas 0, b, ¿sale? Por eso se llama ecuación lineal. Pero cuando nosotros igualamos una ecuación lineal a 0, lo que estamos buscando es el punto donde esa recta corta lo eje horizontal, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando se transforma de una función lineal en una ecuación lineal. Y pues la idea para resolver este tipo de cosas es, tengo una suma que separa en dos términos la expresión. Tenemos ax más b igual a 0. Entonces, lo correcto en este caso es agarrar el ax más b y restarle b. Pero si lo hago del lado izquierdo, lo tengo que hacer del lado derecho. ¿Sale? Así nos quedaría simplemente ax igual a menos b. Y ahora sería ax sobre a para cancelar esa a. Y esto sería igual a menos b sobre a.
Cancelándose las a's del lado izquierdo, nos quedaría x igual a menos b sobre a. ¿Sale? Esa es la solución de esta ecuación lineal. ¿Qué significa esto? Lo que nos está tratando de decir, y por eso lo hacemos con este ejemplo tan sencillo, lo que nos está diciendo es que esto es cierto, ¿sale? Perdón, al revés. Esto es cierto, ¿sale? Siempre y cuando x tome este valor, ¿de acuerdo? Si x vale menos a sobre b, entonces esta expresión es equivalente a 0. Y lo que estamos descubriendo es qué valor de x, ¿sale? Es el que tengo que colocar aquí para que se cumpla esta igualdad. Es decir, lo que estamos diciendo al principio es esto, ¿sale? Es una forma rebuscada de decir que vale 0. Y esto vale 0 si es que el elemento que no conozco, que se llama x, toma este valor. Por eso muchas veces dicen que es un juego donde debes de encontrar cuál es el valor de la x, ¿de acuerdo? ¿Dónde se escondió la x? O hay que encontrarla, qué sé yo. ¿Vale? Pero siempre lo marcan como un juego donde lo que se trata es de encontrar el valor de x. ¿Sale? Y de eso se va a tratar. Y la idea de cómo encuentra el valor de x, pues es limpiándole todo lo que tenga que nos esté estorbando. De eso se tratan las ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Y pues todo lo que tenemos que hacer es ir despejando. ¿Sale? Quitando unas cosas poco a poco. Es como que irle limpiando. ¿Sale? Esa es más o menos la idea con ecuaciones lineales. Con ecuaciones cuadráticas, el trabajo es un poquito más complicado. ¿Sale? La idea es utilizar esta propiedad. Nos dice que el producto de dos expresiones es 0 si una de ellas es 0 o la otra parte es 0. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar esta cosa como un producto, ¿sale? De dos cosas y decir, bueno, pues si la del lado izquierdo es 0, pues entonces ya todo esto es 0. Si la del lado derecho es 0, pues ya todo esto es 0. Por eso es que cuando tenemos una ecuación cuadrática como, por ejemplo, x cuadrada más, ¿qué será? Más 5x más 6 igual a 0, que es una de las clásicas. Nosotros decimos, bueno, esto es 0, voy a factorizarlo, ¿sale? Y si lo factorizamos, pues diríamos, pues aquí va x, igual a 0, ¿sale? El primero va más, luego es más por más, dos números que multiplicados nos den 6 y sumados nos den 5 porque son signos iguales, pues serían 3 y 2, aquí va un 3 y aquí va un 2. Y entonces aplicamos esta propiedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos una expresión que le sería a y otra expresión que sería b, por llamarlas de alguna forma, que se están multiplicando y estamos en este caso. El producto de A y B es 0, si A es 0 o si B es 0. ¿Qué pasa si esto es 0? ¿De acuerdo? Es una resolución que se va por casos. ¿Sale? ¿Qué pasa si esto es 0? Es decir, si x más 3 es igual a 0, es decir, si x es igual a menos 3, pues si x es menos 3, entonces menos 3 más 3, esto es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que tenemos aquí. Ahora, eso es si esto es 0. ¿Qué pasa si lo que está al lado es 0? ¿Qué pasa ahora cuando lo que está del otro lado, es decir, b, es 0? Es decir, x más 2. ¿Qué pasa cuando esto es 0? Pues significaría que eso es 0 cuando x es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Y si x vale menos 2, esta expresión es 0 y por lo tanto, toda la expresión se hace 0. Sería menos 2 más 2, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Luego entonces una ecuación cuadrática estamos encontrando que tiene dos raíces. ¿De acuerdo?
Una es menos 3 y la otra es menos 2. En general, una de las cosas que se va a aprender es que tienen dos raíces, una raíz duplicada o ninguna raíz real, ¿de acuerdo? Y eso depende de casos especiales. En general, esos casos especiales se van a descubrir aplicando algo que ustedes han trabajado desde la secundaria, que la conocen como la fórmula cuadrática, la fórmula general o la chicharronera, ¿de acuerdo? Profe, alguien quiere entrar, pero no puede. Pues es muy su culpa porque yo ya le di el acceso. Dígale que trate de accesar nuevamente, por favor. Sí, estoy muy al pendiente de sus accesos, ¿de acuerdo? Entonces es muy raro, pero qué bueno que me avisan por si alguno se me pasó. Pero ahorita sí, yo ya le di el acceso. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok. Esta es la fórmula general, ¿de acuerdo? Y esta nos va a dar las dos raíces que estamos buscando, ¿sale? Simplemente separando el resultado de la raíz en más o menos. Una de las raíces va con más, ¿sale? Y la otra se obtiene cuando nosotros ocupamos el menos, ¿de acuerdo? Y es así como obtenemos las dos raíces. Aquí lo que se muestra en esta parte del texto es cómo se demuestra la fórmula general partiendo de esta expresión. Lo que hace es dividir todo entre A, luego completa el binomio, saca raíz cuadrada, luego pasa la parte, esta parte del otro lado, y así es como se llega a la demostración de la fórmula general. Es relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Ok, más o menos. Sí. Ok, pues vamos a continuar entonces. Aquí lo que es importante es que ustedes revisen cuál es la fórmula cuadrática, cómo se resuelve por factorización. Y aquí nos habla del discriminante. ¿Qué es el discriminante? El discriminante es lo que va dentro de la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que la raíz cuadrada, o lo que va dentro de la raíz cuadrada, puede tomar valores muy particulares. En general, si lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo, entonces tendremos dos raíces reales distintas. Si es 0, tendremos dos raíces reales iguales. Pero si es negativo, estaríamos tratando de sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso no tiene sentido dentro de los reales. ¿De acuerdo? Me pareció que su compañero estaba tratando de entrar nuevamente. Espero que lo haya logrado. Ok. Entonces, si es positivo lo que está dentro de la raíz, pues ya la armamos. Decimos que calculamos y tenemos dos raíces reales distintas. Si es igual a 0, pues la raíz simplemente nos quedaría menos b más menos 0 sobre 2a. Y entonces la raíz, quitando esta parte, pues se vuelve a menos b sobre 2a. Pero es la misma raíz real, ¿de acuerdo? Y si es menor que 0, ¿sale? Pues estaríamos tratando de sacar la raíz cuadrada de un número negativo y eso no es posible. Al menos no dentro de los reales. Es posible en los complejos, pero no estamos estudiando complejos. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Voy a suponer que dijeron que sí. ¿Sale? Y pues lo que sigue es un poquito de modelado. Simplemente es aprender a leer. ¿De acuerdo? Me dice que no puede leer esa página. Aquí es cómo leer un texto para escribir una ecuación, que lo que se trata más que nada es de tratar de entender los textos, ¿sale? Y después de eso siguen las desigualdades. ¿De qué van a tratar las desigualdades? Cuando nosotros tenemos una igualdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos A igual a B, pues lo que estamos diciendo es que lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho. Si nosotros tenemos A menor o igual que B, pues estamos diciendo que lo que está del lado izquierdo puede ser igual, pero
también puede ser menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos x igual a 2, ¿sale? Estamos diciendo que x toma el valor de 2 y solamente va a valer 2. Pero si colocamos x menor o igual que 2, estamos diciendo que x va a tomar algún valor, ¿de acuerdo? Que puede ser 2 o más pequeño. Puede ser 2, 1, 0, menos 3 millones, ¿sale? Cualquier valor menor que 2 es candidato. ¿Qué valores no puede tomar? 3, 4, 2.1, 2.000001. ¿Por qué no puede tomar esos valores? Porque ya son estrictamente mayores que 2. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y de aquí, todas las reglas para resolver igualdades son exactamente las mismas que las reglas para resolver ecuaciones, ¿de acuerdo? Esta regla es la misma, esta regla es la misma. La única que debemos de tener cuidado son aquellas donde multiplicamos o dividimos por números menores que 0. Porque cuando multiplicamos o dividimos por números menores que 0, cambia el sentido de la desigualdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos trata de decir esta expresión. Si tú multiplicas o divides por un número menor que 0, tienes que hacer la operación como la haces normalmente, pero cambiar el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, si tengo x mayor que 5 y se me ocurre multiplicar x por multiplicar toda la expresión por un, ¿les parece bien? Menos 3. Si hacemos esta operación, pues del lado izquierdo tendríamos menos 3x, ¿de acuerdo? Pero del lado derecho tendríamos menos 15. Y el sentido de la desigualdad, que lo vamos a llamar de aquí en adelante el paso de la muerte, ¿de acuerdo? Cambia, ¿sale? Cambia el sentido. Ahí estaba indicando que el mayor estaba del lado izquierdo. Ahora indica que el mayor está del lado derecho, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante porque cuando nosotros estamos despejando expresiones, nos podemos equivocar. Por ejemplo, podríamos tener 2x, mejor así. A ver, es 5 menos 4x mayor o menor que 3. Si nosotros la resolvemos como resolvemos una igualdad, ¿sale? Es decir, si tuviéramos una igualdad de este lado, equivalente, por ejemplo, 5 menos 4x igual a 3, pues lo que nosotros pasaríamos sería ese 5 que está sumando pasa del otro lado restando. O la expresión correcta sería sumamos, restamos 5 de ambos lados. Es decir, nos quedaría menos 4x menor que 3 menos 5. ¿Sale? Y de este lado tendríamos menos 4x igual a 3 menos 5. Si nosotros continuamos con la operación, tendríamos menos 4x menor que menos 2. Y del otro lado tendríamos menos 4x igual a menos 2. Y ese menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tendríamos x, pero aquí debemos de tener cuidado porque ese 4 es negativo. Entonces lo que va a suceder es que cambia el sentido de la desigualdad. Sin embargo, el número, ¿sale? No cambia por sí mismo, sigue siendo menos 4. Y el que pasó dividiendo fue el menos 4, ¿de acuerdo? Cambia el sentido de la desigualdad, pero no el número, ¿sale? Ahí tengan mucho cuidado. Aquí, en este caso, por ejemplo, no tiene mucho sentido hablar de que hay un cambio en la igualdad porque, pues, es una igualdad, ¿de acuerdo? Y aquí ya simplemente simplificando la expresión, pues x es mayor que un medio. O en una igualdad diríamos que x es igual a un medio. Dense cuenta que los pasos, ¿sale? Son exactamente
los mismos, ¿de acuerdo? Este paso es el mismo, déjenlo cambio de color. Este paso es exactamente lo mismo. Este paso es exactamente lo mismo. Este paso fue exactamente lo mismo. Y este paso es exactamente lo mismo. O sea, aritméticamente es lo mismo. Lo único que debemos de tener cuidado es en cómo se van comportando las desigualdades. Y aquí hay un cambio de sentido de la desigualdad por el tipo de número que estamos dividiendo. Si fuera positivo no tendríamos ningún problema. Seguiría el mismo sentido de desigualdad. Pero como es menos 4 y es un número negativo, ahí cambia el sentido, ¿de acuerdo? Y este lo vamos a llamar entonces, quedamos que el paso de la muerte, ¿sale? Sí, vamos a ponerle el paso de la muerte porque pues, generalmente es donde se les mueren las desigualdades, ¿de acuerdo? En este paso es donde agarro y se los tacho y están reprobados, ¿vale? Entonces vamos a llamarlo el paso de la muerte porque es donde generalmente las personas se equivocan. Y al igual que las desigualdades lineales, pues el resultado nos va a dar una desigualdad y creo que ya lo habíamos discutido en los intervalos. Si es mayor o igual, el intervalo se va a escribir con un corchete. Si es de este tipo la desigualdad, entonces va con un paréntesis, ¿de acuerdo? Si es infinito, si el resultado es infinito menos infinito, eso siempre va abierto. Si hay la posibilidad de que sea igual, va con corchete. Si no existe la posibilidad de que sea igual, va con paréntesis. Por ejemplo, x mayor que un medio, pues significa que si yo tengo un intervalo y aquí está el un medio, ¿sale? Estamos hablando de todos los x que estén de este lado. Y eso se tiende hasta infinito. Entonces, es un medio infinito. Y ya que decidí cuáles son los números del intervalo, entonces aquí va un paréntesis. Y esta desigualdad me dice que va un paréntesis. Si la desigualdad fuera de este estilo, entonces en lugar de poner paréntesis, pondría corchete. ¿De acuerdo? Pero eso es todo con las desigualdades. Y esta es una desigualdad lineal. ¿Qué pasa cuando es una desigualdad cuadrática? ¿Sale? Lo que tenemos que hacer con las desigualdades cuadráticas es expresarlas, ¿sale? Como factorizaciones, ¿de acuerdo? Para identificar los puntos o los intervalos donde se dividen y separar en regiones. Y después revisar en valores intermedios cómo se comporta dentro de la desigualdad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero eso va a requerir mucho de que veamos el comportamiento. Pero básicamente tiene que ver con identificar cuál es el comportamiento de sus factores para saber cuáles son los intervalos y cuál es su comportamiento. ¿Sale? Esto con la práctica va a quedar mucho más claro. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay por aquí? Y creo que es todo con el tema de desigualdades. Luego sigue geometrías y coordenadas, pero voy aquí a suponer que llevaron un excelente curso de geometría analítica. Eso lo deben de ver en tercero, en CEBETIS, en CONALEPS y en vocacionales. Y la mayor parte de ustedes son de vocacionales. Y lo ven entre segundo y cuarto, todo lo que tenga que ver con funciones en CSH y esas cosas que a nadie le interesan. ¿De acuerdo? Ok. ¿Problemas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? No. Ninguno. Ok, perfecto. Pues esto es lo más importante de ecuaciones y ecuaciones lineales, cuadráticas y desigualdades. Y esta es la parte teórica.